Buenas noches, docente Ricardo Serrano. Pues en el momento venimos a exponerle lo que es nuestro proyecto de fundaciones. Mi grupo está conformado por Benjamín Ortega y quien les habla, Duan Steven Moreno. Primordialmente, pues quisimos enfocarnos en todo lo aprendido por, pues, explicado por el docente, todo lo que pudimos aprender en el transcurso del semestre, todo acerca de cimentaciones. Entonces, pues, eso es una breve introducción acerca de los temas vistos y sobre qué es una cimentación. Entonces, pues empezamos como que la cimentación es pues una parte estructural del edificio que pues como lo dice, esta se encarga de transmitir las cargas al terreno, el cual es, el cual es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la cimentación se realizará en función del mismo. Esto pues quiere decir que la cimentación que el diseñador o dicha persona que se encarga de plantearnos o de decirnos qué tipo de cimentación es la que se va a utilizar, esto pues nosotros como ingenieros no podemos cambiarlo, ya que él ha realizado estudios de qué tipos de suelos encontramos eh, para saber qué tipo de cimentación se va a utilizar. Entonces, pues al mismo tiempo, este no se encuentra con toda la misma profundidad, por lo que esto será otro motivo que nos influye a la decisión de la elección de la cimentación adecuada. Como podemos saber, existe una clasificación de cimentaciones, las cuales debemos saber qué tipo de cimentación emplear o al menos tener conocimiento acerca de ellas. Existen las cimentaciones superficiales, las cuales reparten la fuerza que le transmite la superficie del terreno. Se consideran cimentaciones superficiales cuando tienen entre 0,50 metros y 4 metros de profundidad, teniendo en cuenta también las tensiones admisibles de las diferentes capas del terreno que se hallan hasta esa cota. Permite apoyar el edificio en forma directa sin provocarse asientos extensivos de la estructura que puedan afectar la funcionalidad de la estructura. Existen las cimentaciones profundas, son un tipo de cimentaciones profundas que las cuales solucionan la transmisión de cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo. Cabe aclarar o denotar que existen algunas veces o en algunos casos que pues el diseñador o dicho estudio de suelos dice que un ejemplo a 2 metros de profundidad encuentra un suelo con capacidad autoportante. Eh, Esto muchas veces pues no en sí no es verdad. Puede que varíe, porque pues los estudios de suelo es muy difícil hacer un estudio en todo el terreno, simplemente se van a tomar pequeñas muestras de diferentes sitios. Entonces es muy difícil pues tener un resultado pues como específico, como literal, ya que se toman diferentes partes. Entonces, en algunas excavaciones pueden que nos diga que la cimentación se encuentra a tantos metros de profundidad, o se puede instalar a tantos metros de profundidad. Esto pues en realidad varía según el terreno, según las condiciones del terreno. En algunas ocasiones pues tendremos que excavar o hacer un replanteo más profundo. Eh, la mayoría de los edificios que se construyen hoy en día presentan una estructura compuesta por vigas y pilares. Las vigas reparten hacia los pilares el peso de cada planta del edificio, es decir, el peso de esta propia estructura. Las personas que habitan generan un tipo de carga, o sea que nosotros debemos diseñar estas cimentaciones teniendo en cuenta todos los factores que pueden variar esta carga del edificio, como lo son las personas que se van a movilizar o que van a vivir en dicho edificio. eh, y por planta se debe hacer esta verificación, digámoslo así. En el piso tal pueden haber una movilidad de tantas personas teniendo en cuenta los diferentes factores.
tenemos que tener en cuenta el peso de la estructura, los muebles que se van a emplear o las cargas variables que se van a ejercer en dicho edificio, como son muebles, eh, objetos como lo son decoraciones. Todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de tener el diseño de estas cimentaciones, porque esto nos podría generar una sobrecarga en las cimentaciones. Los pilares se centran es- en su escasa superficie el peso de todo el edificio transmitido hacia el terreno. El suelo, al ser menos resistente que el material de los pilares, requiere la existencia de un elemento intermedio que reparta las cargas concentradas pues, en los pilares a la mayor área del terreno. Este elemento pues, intermedio son las zapatas. Por lo tanto, tras efectuarse los diferentes cálculos de las cargas que el edificio va a transmitir en el terreno, se obtiene el área que ocuparían las zapatas necesarias. Esto quiere decir que ocuparía, pues, daríamos o se daría el tamaño de dicha cimentación o de dicha zapata para así saber cuál zapata y a qué dimensiones efectúa que se transmitan las cargas hacia el terreno lo más pertinente posible. La superficie de la zapata será mayor en la medida que vayamos a construir sobre terrenos de poca calidad o en el caso de edificios que transmitan grandes cargas. Esto quiere decir como en edificios de 10 pisos, estas zapatas pues serán más adimensionales para generar más estabilidad y pues para generar más transferencia de cargas hacia el suelo autoportante. Pues en la presente justificación, este proyecto se realizó pues con los diferentes parámetros, así argumentando la temática pues dada por el docente durante las clases. Eh, Cabe destacar que pues para nosotros como ingenieros civiles es de implemento o pues de considerar que es vital saber acerca de cimentaciones y de qué tipo de cimentaciones, de qué tipo de zapatos vamos a emplear en los diferentes proyectos. Pues no es una cosa que nos abarque a profundidad, pues como lo hablé antes, existe un diseñador que se encarga de generar así eh, estas dimensiones o estos cálculos que generan cada, para la creación de cada edificio o de cada proyecto que tengamos. Pero pues cabe notar que existen diferentes dificultades o diferentes problemas que generarán o se generarán durante el transcurso de una obra o de un proyecto. Es decir, que eh, debemos saber cómo podemos solucionarle o cómo podemos plantearle una posible solución ante la problemática que pues tengamos en dicho proyecto. El implemento de cimentaciones es vital en la construcción pues, de las edificaciones, ya que con el conjunto de elementos estructurales, la misión es transmitir, o pues la misión de estas es transmitir sus cargas hacia el suelo. Como lo hablaba antes, existen problemas como lo es de que estamos en una excavación para realizar estas cimentaciones o estas zapatas y en el proyecto o en lo que nos entrega nuestro diseñador dice que a tantos metros vamos a encontrar un suelo admisible, pero pues esto no se nos da. Entonces debemos, como nosotros como ingenieros, plantear una posible solución ante la problemática que se está presentando en dicha construcción o en dicho desarrollo del proyecto. Entonces, es claro que debemos solucionarlo de una manera pues espontánea, como lo sería excavar a una profundidad, eh, pues aclarando de que no sea de mayor magnitud o generando pues digámoslo así, como una sugerencia al diseñador para que nos cambie este tipo de cimentación, ya que de pronto el terreno no es óptimo o no nos da las condiciones suficientes para dicho proyecto. Entonces, pues es importante o es vital
nosotros como ingenieros saber acerca del tema. Y esa es pues como la justificación. Tenemos los objetivos, que el objetivo general es identificar y analizar las diferentes dificultades que podemos encontrar durante el desempeño en el ámbito laboral, garantizando una mejor calidad de las cimentaciones correspondientes para cada proyecto dirigido por ingenieros civiles. Pues como lo hablaba antes, podremos tener diferentes dificultades durante el transcurso del proyecto, entonces debemos analizar, porque pues no solamente nosotros somos ingenieros y vamos a decir, sí, el diseñador nos entregó estos parámetros o estos diseños con tales y tales especificaciones, porque también tenemos que analizar y tenemos que ser creativos, imaginativos para denotar que pues estos parámetros sean reales o no, porque pues ahí empieza a identificarse todo lo aprendido pues durante el transcurso de nuestra carrera. Pues por eso creo que es el objetivo primordial ante nuestro proyecto. De los objetivos específicos es analizar diferentes edificaciones, las cuales se adapten a los temas exigidos. Esto quiere decir que pues nosotros identificamos o indagamos acerca de los diferentes proyectos que podíamos conseguir pues en las zonas aledañas o en la web. Entonces analizamos un factor de varios proyectos y de los cuales escogimos uno solo. Implementar la temática para calcular cada cimentación de la estructura. Esto pues lo vamos a ver al final de la exposición del proyecto, ya que pues implementamos unas cimentaciones o unas zapatas para dicha estructura, para dicha edificación, para llevar a cabo el proyecto. Interactuar aplicando los temas vistos para poder analizar cualquier circunstancia durante nuestra vida profesional. Como lo hablé antes, pues son las problemáticas que podemos tener en obra o durante el desarrollo de un problema en el transcurso de un proyecto. O si es el caso, en las supervisiones de obra. Garantizar una mejor calidad en cuanto al desempeño constructivo de las cimentaciones. Eso quiere decir que pues garantizaremos la viabilidad de un proyecto, generando así que estemos de acuerdo o que cada cimentación se va a emplear de la manera correspondiente. A continuación, el marco referencial y ya se los va a explicar mi compañero. Adelante. Bueno, pues estos son los antecedentes que han ocurrido pues con respecto a lo que son cimentaciones, pues ya sea con edificios, puentes, carreteras, eh, muros, en fin, todo cualquier obra civil que podamos encontrar, en donde pues siempre tenemos la variable que sería el suelo, ya que pues podemos encontrarnos cualquier tipo de suelo, así sea en un metro que acabamos de hacer un ensayo, eh, el cual entonces pues eh, ya el metro de distancia, al lado del metro, pues ya podemos encontrar cualquier otro tipo de suelo. Entonces pues es con algo que tenemos que siempre estar peleando demasiado. En donde pues las cimentaciones nos ayudan en este tipo de suelos. Ya pues, como mis compañeros ya les había comentado, tenemos pues las cimentaciones más sencillas o pues las que donde encontramos un suelo muy bueno. También tenemos las cimentaciones donde pues encontramos uno muy malo, ¿sí? Entonces donde tenemos que utilizar las cimentaciones, pues las semiprofundas, que son como los caissons, o los pilotes, que ya son las demasiadas profundas. Eh, y todo esto pues garantizando que pues esto no vaya a dañar la estructura, eh, para que donde pues no vayan a sufrir asentamientos o por algún efecto de la cortante, algo así, pues no nos vaya a afectar nuestra estructura y pues obviamente a nuestro ámbito laboral. Bajamos, por favor. Empezamos con las cimentaciones superficiales, pues como ya les había mencionado, pues son las que encontramos a muy
bajas profundidades, las cuales pues son de muy buenos suelos, o sea, estas se emplean en muy buenos suelos y, mm, y pues esto nos ayuda a de cierto modo que el proyecto sea uno mejor, ¿sí? Y pues soportan buenas cargas con tan pocas profundidades y con pocas eh, dimensiones en ellas mismas. Seguimos bajando. Pues ahí podemos ver una cimentación superficial. Como les decía, es muy cerca, es de muy pocas profundidades y pues los diseños no son muy grandes. Bueno, acá está el cemento ciclópeo, que pues esto es, se ven en terrenos cohesivos, eh, donde pues eh, pues estos son donde pues las zanjas o bueno, las excavaciones se pueden hacer y muy fácil, o sea, muy fácil de hacer y que el terreno sea muy sencillo de excavar y que tenga buena, se podría decir, compresión para que pues este no pudiera tratar de colapsarse hacia adentro y pues perdiera las paredes de la misma. Seguimos bajando. Pues encontramos también lo que son los cimientos de concreto armado, que pues esos se utilizan en todos los terrenos, pese a que el material es muy pesado y los cálculos pues se obtienen proporcionalmente y en secciones relativamente pequeñas eh, a comparadas, perdón, si se les compara con obtenidas con cimientos de piedras. Las cimentaciones corridas es un tipo de cimentación, la cual pues esta genera un, unas zapatas que pues son de dimensiones elevadas, las cuales pues ya que por su carga que van a recibir, entonces pues necesitan ser más grandes, ¿sí? Con más área de contacto hacia el terreno, las cuales pues tienden a estar muy cerca, pues una zapata a la otra. Entonces lo que pues se prefiere es crear una sola, así pues su proceso constructivo es mucho más fácil y eh, ayuda pues a que la, que la, la construcción o bueno el proyecto pues pueda efectuarse a cabalidad ya que pues soporta una muy buena carga. Sigamos bajando. Bueno, las cimentaciones por zapata, pues estas son las como más comunes y pues se utilizan más, ya que pues cuando, o bueno, cuando son terrenos muy buenos, los cuales pues encontramos que con muy poca área y eh, muy pocas dimensiones tienen un muy buen funcionamiento. Seguimos. Seguimos bajando. Acá pues se ven las zapatas corridas y están pues los tipos de zapatas que son las zapatas aisladas cuadradas, la zapata aislada rectangular, zapatas aisladas descentradas y zapatas corridas. Bueno, pues las zapatas aisladas de cimentación eh, son de hormigón armado y pues estas, como ya les venía diciendo, pues son de uso superficial y sí, funcionan muy bien cuando son los terrenos muy buenos, pues estos los cuales nos lo dan el geotecno,
aún así pues tenemos que estar a la hora de hacer las excavaciones para crear estas zapatas, aunque pues no son muy profundas como ya les había dicho, pero eh, sin embargo puede que los sondeos que se hicieron durante el estudio de suelos en algún momento, en algún punto de eh, del, del terreno, pues cambien. Entonces, pues, apenas veamos esto, tendríamos que hacer una información, hacer un informe, perdón, y que esto, para que vuelva el geotecnio y así pues nos ayude a encontrar la solución más óptima para nuestra cimentación y que pues obviamente no vaya a fallar. Bueno, pues acá vemos una zapata aislada, pues estas son las que eh, se encuentran solas y pues no hay una zapata cerca a su alrededor, que normalmente pues son unidas por una viga de amarre para que pues iniciar la construcción de, de los muros de mampostería y pues estas son unas de las más comunes utilizadas pues, en cualquier obra. Está la cimentación flotante, pues estas son como placas, las cuales pues la resistencia de su suelo no es que sea muy buena, pero entonces por sus dimensiones y su gran área de contacto con el mismo, pues tienden a soportar muy buenas cargas y pues son un muy buen tipo de cimentación para en estos casos. Bueno, pues tenemos las cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas pues se encargan en transmitir la carga a suelos muy buenos, pero pues que se encuentran en profundidades muy elevadas, bueno, muy grandes, muy altas, las cuales pues son muy difíciles de acceder, entonces tendremos estos tipos de cimentación, la cual pues lo que hace es soportar una muy buena carga, teniendo así fuese pues un suelo muy malo superficial, pero sabiendo que en el fondo está la roca madre o un suelo muy bueno para que éste pueda soportar toda su carga ejercida. Un suelo óptimo para generar aquella carga. Exacto. Bueno, pues están los pilotes pues están los que están por punzamiento, los que pues, como les decía mi compañero, encuentran un suelo óptimo para disipar la carga, pero pues también encontramos los pilotes que no son, no alcanzan o bueno, no se encuentran en ese terreno algún suelo bueno, entonces pues se utilizan estos pilotes por fricción, los cuales pues la fuerza que empieza usted. Bueno, entonces como cabe denotar, eh, eh, existe la investigación geotécnica, que pues la investigación geotécnica se basa o se hace para identificar, como dije anteriormente, qué tipo de cimentación se va a utilizar para proyectar el tipo y pues para el cálculo geotécnico y estructural. Eh, Esto genera como el estudio del terreno para que el diseñador especifique los parámetros necesarios para implementar los tipos de zapatas o los tipos de cimentación que se van a utilizar en dicho proyecto. Eh, pues también cabe aclarar que los esfuerzos que reciben estas cimentaciones o los tipos de cimentaciones que hay
también tienen diferentes fallas o tipos por los cuales las cimentaciones o las zapatas pueden pues tener fallos o pueden tener colapsos en la zona estructural o en el diseño estructural. Uno de esos parámetros es el hundimiento, que es una cimentación superficial, es segura frente al estado límite último de hundimiento, cuando la presión total bruta, que es QB, sea menor que la presión admisible, RE. Esta última se define como el cociente entre la presión de hundimiento y un coeficiente parcial de resistencia. Acá podemos pues ver los tipos también, que es el hundimiento, deslizamiento, vuelco y estabilidad global. Mi compañero pues ya les va a explicar el de deslizamiento. Bueno, pues el deslizamiento sobre todo pasa cuando los elementos que soportan las cargas horizontales, eh, pues en estos generan una buena carga hacia el terreno y este eh, no está bien compactado o mm, O en muchas ocasiones también por los agentes climatológicos. Esto ha generado pues un rozamiento de las cimentaciones en muchos factores, sobre todo por la humedad. Existe pues también el vuelco. El fallo por vuelco se podrá deducir en cimentaciones que deban resistir cargas horizontales y momentos importantes. Siendo pequeño el ancho equivalente de la cimentación, el movimiento predominante sea el giro de la cimentación. Esto quiere decir que la cimentación puede estar totalmente vertical y por una fuerza mayor o por un empuje que genera eh, pues diferentes, sea el viento, por ejemplo. sí, en algunas ocasiones por el viento, genera que esta carga o esta cimentación genere un desplazamiento horizontal. La estabilidad global. Bueno, pues el edificio puede fallar globalmente sin que se produzcan antes o algún otro fallo de tipo local, sobre todo cuando estas superficies de rotura tienen una superficie de roturas continua y pues el golpe en una parte o en toda la cimentación y que en los esfuerzos de corte alcance la resistencia del corte del terreno y pues genere que esta colapse, se podría decir. Pues acá tenemos el marco legal. eh, Pues eso son ya lo que son las leyes que nos rigen. Pues sabemos que una de ellas es la NSR 10 y pues ahí están sus títulos y que cada cosa, o bueno, cada título tiene su importancia para cada hecho. sí, pues tenemos el título de cargas. Eh, Tenemos el marco conceptual, pues es toda la definición de los diferentes, pues la definición de de las diferentes cimentaciones, qué tipo de cimentaciones hay, y todas sus descripciones. También tenemos lo de los suelos, tipos de suelos como lo son las gravas, arenas, limos, arcillas, eh, 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 entre otros. Se me olvidaron los otros. Eh, Todo acerca de suelos. Está la metodología, que es pues el presente documento se generó garantizando el estudio de cimentaciones para edificio de 10 pisos, lo cual se garantizará que las cimentaciones se encuentren bien repartidas en la distribución de cargas. Esto cuento a la distribución de cargas. La sistematización de este proyecto pues, es generar que los procesos en los cuales se ve implicado como agente técnico, añadiendo pues cada vez más detallada las diferentes especificaciones por los requisitos. En esto cabe aclarar que pues en las construcciones o en el énfasis durante el transcurso del proyecto
va a haber una supervisión técnica. Esta supervisión técnica también nos denotará o nos dará, pues, como, eh, ¿cómo explique? Como, digamos, como una sugerencia ante de pronto dificultades que hayamos tenido en cuanto a las cimentaciones o problemas o que de pronto el supervisor técnico no vio viable una cimentación. Entonces, esto pues será denotado o será pues dado a conocer por un supervisor técnico. Pues muchas veces los supervisores técnicos pues también tienen, digamos, más conocimiento acerca de estas construcciones, entonces pues nos podrá decir o aclarar dudas acerca de las cimentaciones que pues podemos tener o incluso correcciones acerca de ello. Para ello también tenemos pruebas de concreto. Claro, aclarar que pues no es cualquier tipo de concreto que se estará empleando en estas cimentaciones, pues ya que todos sabemos que digámoslo, las cimentaciones como por ejemplo los pies de una construcción. Entonces, pues si esto llega a fallar, pues podrá colapsar el edificio. Y pues obviamente nosotros como ingenieros queremos que este edificio o esta edificación sea pues duradera y sobre todo que si colapsa en el transcurso de su, pues, de su vida útil, generará pues inconvenientes y generará desgracias como puede ser la muerte de personal en cuanto a la ejecución de lo que se esté planteando, o muchas veces puede ser que falle durante su ejecución y esto pues generará pérdidas a la inversión que se esté generando o incluso pues no tanto pérdidas económicamente, sino también pérdidas de vida, como lo son la de pronto los trabajadores que se encuentren en dicha construcción. Acá pues tenemos los cálculos de los ejes, que pues ya mi compañero va a seguir explicando. Y pues acá en los cálculos de los ejes tenemos la carga muerta por cada eje y la carga viva. Eh, bueno, pues esto va en los ejes, pero reflejado en cada columna, ya que pues esta columna se tiene que repartir la carga de aferente para que esta, pues, este, esta la transmita al suelo, o bueno, le transmite la cimentación y la cimentación la transmite al suelo. Vemos que pues acá encontramos lo que son el volumen de columnas, de vigas, de placas, eh, volúmenes de, eh, perdón, las áreas de muros para pues así mismo estar hallando por su peso. Eh, vemos pues las cargas que genera una ventana. Obviamente pues son menores que las de un muro, pero pues de cierto modo son considerables, ya que pues estas tienen que estar construidas eh, bajo ciertas especificaciones para que eh, no vayan a hacer antes un mal a la construcción. Tenemos también las cargas vivas, que pues en el ejercicio que tenemos son sobre todo cuartos, entonces pues es la carga que va a tener constante, bueno, va a tener variable, que será las personas que pues entren a él. Acá pues tenemos las cargas del eje 2, Pues del eje vemos lo 3 mismo, y un pues área, así sucesivamente. Y aquí pues tenemos el diseño de las zapatas. Eh, bueno, pues este diseño empezamos con una división de cargas por piso, donde pues tenemos la carga en la columna, eh, pero pues, ya les dije, piso por piso, tanto viva como muerta. Pues esta, obviamente, pues para una buena carga de servicio,
debemos, o bueno, para de, Para que la carga sea totalmente repartida, ¿sí? no, o sea, está la carga de servicio y la carga de construcción, no Ah, ok. recuerdo la palabra, y pues esta tenemos que mayorarla, cosa de que si en algún momento pues llegase a haber más personas o más peso del que teníamos eh, pensado, esta no vaya a fallar, sino que resista su peso y pues no vaya a tener algún fallo. Se realizan sobrevaloradas. Exacto. Pues acá tenemos la cimentación, la zapata que estamos calculando. Eh, Acá tenemos una distancia Que son pues las distancias que hay entre de luz y luz, de eje a eje, de eje a eje, sí. de las columnas. Acá está el peso eh, de cada piso, lo que nos dio en la evaluación de cargas, los cálculos. Este pues es un diseño de cómo queda o cómo va, mejor dicho, piso por piso. Lo que pues es la área aferente que pues se podría decir que es el peso que llega a la columna Sí, de piso por piso y pues que soporta la zapata para transmitir al suelo. esto pues son los ejes en X y los ejes en B eh, de la zapata. Pues ahí hallamos el PU, que es igual a 1.1 por P, que pues es la carga que genera en la carga, y pues esa sería la multiplicación y el resultado. Y pues la diferencia que hay entre el eje en Y y el eje en X con respecto a la excentricidad o la excentricidad de la carga en la zapata. Acá tenemos pues los tres tipos de zapatas que podemos emplear o ejecutar en la ejecución de un proyecto. Acá pues Bueno, pues ahí tenemos vemos. el predimensionamiento, que pues es el tipo el tamaño, perdón, de la zapata evaluado con las diferentes condiciones que tiene. Entonces, pues acá tenemos que esta cimentación no fue tomada en cuenta o no es óptima para la ejecución de dicho proyecto porque generaría un predimensionamiento mayor. Entonces, esto quiere decir que sería una zapata demasiado grande, generando así pues un costo mayor o un costo eh, a gran escala en cuanto a la ejecución o en cuanto a la fabricación de esta zapata. Entonces, pues por eso no se vio viable este tipo de zapata. Teniendo en cuenta que pues ya que el suelo no era muy bueno, pues Solo no estaba en óptimas condiciones. encontrábamos que el Q sub A era de 1300 y pues la condición principal era que el Q3 fuese menor o igual a ese, y pues encontramos que bueno, que cumpliera esa condición, la única manera era que tuviese una zapata de 15.5 metros por lado y lado, y pues era, como mi compañero ya le dijo, unas dimensiones demasiado grandes para pues este proyecto, y pues no era la más viable. Tenemos los cálculos de la losa de cimentación. Bueno, pues ahí empezamos con una suma de las cargas de por columna, sin mayorar, ella solita, y un área mínima necesaria, la cual pues era coger el, el área
perdón, la carga sin mayorar, dividirla por el- la resistencia del suelo, bueno, el Q sub A, y, y esta multiplicada por la fuerza, perdón, por el peso del cemento y dándole una altura, esto, em, pues o sea, sin ningún criterio, sino que pues hacer, ¿cómo se llama esto? Una especificación, ¿sí? Sí, no, proponer ¿qué? Una medida. Entonces, después pasamos a tomar un momento en B, pues B sería el eje que está en la parte superior en la mitad, no sé, pues, ¿sí? Tomando pues las cargas que había en el eje A y en el eje C, donde pues este momento tomamos un XR, el cual pues nos decía si la carga total de la construcción pues está totalmente centrada en la posible losa o pues si esta tenía algún tipo de centro, perdón, si esta carga estaba centrada en alguna de las columnas o si esta tenía la centricidad en algún otro lugar. Al igual que en el momento, entonces pues nos dimos cuenta, en el eje Y vemos una centricidad de 2.4 y en el eje X de 1.75 con respecto pues a la columna con la cual se empezó a evaluar, que pues es la B3, donde entonces respecto a esto, eh, hace, digamos, la verdadera área de las losas de cimentación por donde tiene que ir. Aquí pues esta nos da 413 metros cuadrados. Entonces ahora cogemos la suma total de la carga mayorada, donde cogemos y eh, con esta pues hacemos lo que es la presión del, la presión del diseo, la cual es coger eh, la carga mayorada y dividirla en el área el área nueva que nos ha dado la losa. Después de que tenemos esta presión, pasamos a el punzamiento, eh, teniendo pues una carga mayorada de la columna con más carga, eh, la cual pues esta hacemos para poder así mismo saber la losa, la altura de la losa, perdón. Entonces lo que hacemos es eh, la presión del diseño, eh, restarle la carga perdón, la carga mayorada de la columna con más carga, restarle la presión del diseño y esta pues multiplicarla por las dimensiones de la columna, la cual pues esta nos da una altura de losa de más o menos 60 centímetros de un D, pero pues esta se predimensiona haciéndole un factor de seguridad del 1.27, la cual pues entonces con esto nos daría un total de 67.635 centímetros de grueso. Con esto pues sería más que óptima la, la resistencia a la carga. Pues entonces, entre los dos cálculos que se hicieron o se evaluaron, pues vimos más óptima la creación o la fabricación,
pues de una losa de cimentación, ya que pues mitigaría en cuanto a costos, pues o sea, entre las dos cimentaciones eh, es más óptima esta porque es más económica en cuanto a costos y genera la misma función que la otra cimentación en cuanto a soportar o transferir las cargas hacia el suelo. Eh, Listo. Entonces, muchas entonces, gracias. pues siendo así, damos por concluida pues la exposición de este proyecto. Entonces, muchas gracias al docente por la temática tratada pues durante todo el semestre y que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.